predicación bíblica, porque a pesar de que el nombre predicación debería decir por sí solo que es bíblico, ¿cierto? Lamentablemente hay predicaciones que no son bíblicas, sobre todo en el día de hoy en las iglesias. Luego vimos la teología bíblica, ¿cierto? La teología bíblica, cómo se desarrolla el plan de redención a la luz de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia, ¿cierto? Cómo se va desarrollando el plan de redención de Dios. La semana pasada, ¿qué vimos? El Evangelio, ¿cierto? El Evangelio. Que una iglesia sana también debe tener, bueno, una teología bíblica correcta y también predicar el Evangelio de manera correcta. Amén. No de manera liviana, no de manera no bíblica, sino tal cual aparece en la Biblia. No debemos ni restarle ni sumarle a la predicación del Evangelio porque está completamente revelado en la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, les dije que los tres temas o los dos temas siguientes, ¿cierto?, tienen relación. El Evangelio, hoy día vamos a ver un entendimiento bíblico correcto de lo que es la conversión, ¿cierto? Y la próxima semana vamos a ver también un entendimiento correcto del evangelismo que debe haber en la iglesia. Amén. Entonces los tres temas tienen relación. Hoy día veremos un entendimiento bíblico de lo que es la conversión, la salvación, ¿cierto? El cambio que Dios produce en nosotros. Vamos a verlo correctamente a la luz de la Biblia. Vamos a orar al Señor y luego ir a 2 Corintios capítulo 5. Oramos. Eterno y santo Dios, voy delante de su presencia, rogándole, Señor, que usted tenga misericordia de nosotros y abra nuestros corazones para poder, Señor, aprender de su palabra. Ayúdame a ser claro, Señor. Y Padre, ábranos los textos bíblicos y este tema para poder, Señor, aprenderlo correctamente y ser una iglesia sana con un buen entendimiento de lo que es la conversión, Padre Celestial. Le alabamos a usted y gracias porque usted ha transformado, Señor, nuestras vidas. Gracias. Y Padre, nuestro corazón de piedra lo cambió, Señor, por un corazón de carne. Le alabamos a usted por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 2 Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 17. Lo conocemos todos, este versículo, vamos a leer hasta el verso 21. Pero usted ya mencionando 2 Corintios 5, 17 sabe de qué versículo estamos hablando, ¿cierto? ¿O no? ¿O me equivoco? De modo que si alguno está en Cristo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de una transformación, de una conversión, de un cambio este texto que hay en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya hemos hablado lo que es realmente estar en Cristo, ¿cierto? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿qué dice? Proviene de Dios. ¿Se dan cuenta? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué somos? Embajadores. ¿Qué quiere decir esa palabra? Representantes, ¿cierto? Ministros representantes de Cristo, en nombre de Cristo, dice. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Estamos cumpliendo realmente, aunque no es el tema, estamos cumpliendo realmente esa labor de embajadores? Un embajador hace todo en nombre de su país, o del país a quien representa, ¿cierto? Si un embajador de Estados Unidos viene a Chile, él todo lo que haga lo va a hacer en nombre de su país. Y la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y todo lo que hacemos, hermanos, debe ser en el nombre de aquel a quien nosotros representamos. El versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermano mío, para poder ser una iglesia sana, una iglesia que viva para la gloria de Dios, debemos también tener un entendimiento bíblico de lo que es la conversión, de lo que es la doctrina, ¿cierto?, de la salvación. Esto es importante porque hoy, lamentablemente, hermanos, hay, como les dije la semana pasada, también un evangelio liviano. Un evangelio que dice que la persona simplemente tiene que hacer una oración,
¿cierto? Diciendo que el Señor entre en su corazón, que él acepte al Señor en su corazón y va a ser salvo, cuando la Biblia no habla de eso. La Biblia habla más bien que el Señor tiene que aceptarnos a nosotros para poder ser salvos. Obviamente es un dicho que entendemos, una frase que entendemos refiriéndonos a la salvación, pero no es tan simple, no debemos tomarlo tan a la ligera como simplemente que una persona abra las puertas de su corazón para que deje entrar al Señor. Entonces, de hecho, algunas iglesias, por el simple hecho de que una persona asistió un mes completo a la iglesia, le declaran salvo, ¿cierto? Y algunos hasta quieren bautizarlo. La hermana Susana me contaba la otra vez cuando asistió a una iglesia o fue a ver un bautismo y también querían bautizarla. ¿Era usted, hermana Susana? Y querían bautizarla inmediatamente y había ido por primera vez. Entonces, hermano, eso es un entendimiento incorrecto de lo que es la salvación, aún de lo que es las ordenanzas como el bautismo. Entonces, hermanos, algunos ven la salvación como el simple hecho de querer ir al cielo o no. Y preguntamos a la gente, ¿quiere ir usted al cielo? ¿Y quién le va a responder a la gente? Sí. Por supuesto, ¿cierto? Todos quieren ir al cielo, sería ilógico que alguien quiera ir al infierno, ¿cierto? Pero es más que una decisión de simplemente querer ir al cielo o no. Entonces, si algunos evangelios livianos dicen, ¿quiere ir al cielo? Sí, haga esta oración, repita conmigo, Señor, por favor, ¿cierto? Te pido que entres en mi corazón y yo quiero ser un hijo tuyo. Amén. ¿Y el salvo? No, no es tan simple. No es tan simple la conversión. La salvación es mucho más que eso. Por eso el título es un entendimiento bíblico de la conversión. Porque la salvación es más que una decisión, es una conversión. Y así lo llama la Biblia. Es pasar, hermano, de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. La Biblia dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Entonces, hermano, la salvación, la conversión es una obra sobrenatural de Dios. Que decía el verso 18, y todo esto proviene de Dios. Amén. Todo esto proviene de Dios. El hombre no participa en nada sino con su pecado, ¿cierto? Con eso colaboramos a Dios para salvarnos con el pecado que Él nos perdona. Entonces, hermano, a lo que quiero apuntar hoy día es que la salvación, ¿cierto?, conlleva, o la conversión, a un cambio de vida. Y quiero apuntar hoy día a ese cambio, ¿cierto?, a ese entendimiento correcto del cambio que produce la salvación o la conversión en el cristiano. Amén. No es un cambio como cambiarse de zapatos, ¿cierto? No es un cambio como que no me gustó la corbata, ¿cierto?, me pongo otra. No, es un giro total de nuestra vida. Es un giro completo de nuestra vida. Como le decía, es pasar de muerte a vida. Es un giro en 180 grados, hermanos. En 180 grados. Yo iba hacia un rumbo, pero el Señor cambió mi vida, cambió el rumbo de mi vida, y yo ahora voy hacia el sentido contrario, hacia donde Dios quiere que yo vaya. Es un camino totalmente diferente. No es que yo iba casi por el camino correcto y el camino de Dios estaba por aquí al lado. No, es totalmente diferente al camino por el cual yo iba. Entonces, hermanos, centraremos hoy día todo en este cambio. ¿Cómo se produce el cambio? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de este cambio profundo, real y personal? Amén. Obviamente, este cambio que produce la conversión. Y lo veremos en 5 preguntas. Amén. 5 preguntas. Primero, ¿se requiere el cambio? ¿Se requiere realmente la conversión? Algunos piensan, ¿cierto? La gente cuando viene o cuando le testificamos, piensan que no requiere un cambio de vida, ¿cierto? Segundo, ¿es realmente posible ese cambio? A la luz de lo que Dios nos dice, ¿es posible cambiar? Tercero, ¿qué cambio se requiere? ¿Qué cambio se requiere? Cuarto, ¿qué involucra este cambio? ¿Qué involucra este cambio? Y quinto, ¿cómo se produce ese cambio? Esa es la parte final y que más, a la cual más quiero apuntar hoy día. ¿Cómo ocurre ese cambio en nuestra vida? Amén. Entonces, primero que todo veremos si se requiere realmente el cambio, si se requiere la conversión. Esto es lo primero que el hombre debe preguntarse, ¿cierto? Y lo que nosotros también debemos apuntar
cuando conversamos o testificamos de Cristo. Obviamente algunos inmediatamente responderán que no, que ellos no requieren un cambio, porque ellos son complacientes, ¿cierto?, con su estilo de vida. A ellos les gusta vivir así, les gusta vivir en pecado, aman el pecar. Entonces, cuando son confrontados, hermanos, con la idea de que ellos realmente necesitan un cambio de vida, dicen: ¿por qué yo tengo que cambiar? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Cierto? No daño a nadie, no le hago mal, ¿cierto?, a ninguna persona. Hay una persona afuera. Hermano Juan, parece que viene a dejar una niña de escuela dominical. Entonces, muchos piensan que cuando le estamos hablando de arrepentimiento, ¿cierto?, de cambiar, le estamos imponiendo nuestra idea, ¿cierto?, nuestras ideas de vida, nuestra forma de vivir. Otros piensan que le estamos diciendo que nuestra forma de vivir es mejor a la de ellos, ¿cierto? Todos lo ven desde ese punto de vista, desde un estilo de vida. Pero la verdad, hermano, es que la Biblia enseña que se requiere un cambio. Amén. Que se requiere un cambio, que no estamos bien. Si usted piensa que en la naturaleza humana usted está bien, hermano, está realmente equivocado. No estamos bien. La Biblia enseña que nosotros tenemos problemas sin Dios. Tenemos problemas sin Dios. Entonces eso es lo que enseña la Biblia. Mire, acompáñeme a Juan, hermano, un momento, capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19 y 20. El más conocido es el 16, ¿cierto? Pero mire las verdades que también dicen los versículos siguientes. Versículos 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, ¿cierto? Él vino al mundo. Y los hombres, ¿qué dice, hermanos? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se da cuenta? Que el hombre no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando testificamos a alguien, ¿cierto?, él dice: ¿por qué yo debo cambiar? ¿Por qué yo debo convertirme? ¿Cierto? Porque ellos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas y no sean puestas a la luz. Hermano, el hombre sin Dios no está bien. El hombre sin Dios, ¿cierto?, está caído. Miren lo que dice también Romanos capítulo 3. Es por eso que debemos testificar de la palabra de Dios. Es por eso que debemos hablar de Cristo, porque el hombre necesita de Cristo. Necesita de Dios. Amén. Romanos 3, 9. Hablando de la relación judíos y gentiles, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces, hermanos, el hombre sin Dios no está bien, y eso es lo primero que alguien tiene que reconocer para llegar a la conversión, para llegar a ser un hijo de Dios. Pablo en Efesios capítulo 2, ¿cierto?, recuerda a la iglesia de Éfeso cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Y les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Entonces habla Efesios capítulo 2 de la muerte espiritual del hombre. El hombre está muerto espiritual. Hermanos, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos predicando, ¿cierto?, a cadáveres, espiritualmente hablando. A cadáveres. Usted nos está predicando a hombres agonizantes, ¿cierto?, como cree el Evangelio liviano, y que ese hombre puede hacer algo.
Usted está predicando a cadáveres y que la palabra de Dios solamente puede resucitar a ese cadáver espiritual, muerto en delitos y pecados. El claro ejemplo es Ezequiel capítulo 37. El profeta estaba ahí con los huesos secos. Y secos en gran manera, dice Ezequiel. Pero cuando él empezó a decir, así dice Jehová, la palabra de Dios, ¿qué pasó con esos huesos? Comenzaron a tomar vida. A tomar vida, a tomar cuerpo. Resucitaron. Eso pasa con un alma, hermano, cuando se convierte al Señor. Pasa de muerte a vida. Estaba muerto espiritualmente, ahora a tener vida espiritual, a tener una relación con Dios, a ser un hijo de Dios y a tener un destino eterno que es el cielo. Eso es lo que es la conversión. Entonces, antes de conocer a Cristo, Dios en su palabra llama a nuestra relación con Él como o a nuestra relación con el pecado como una esclavitud, como una muerte espiritual, como estar en deuda con Dios. Esos son los términos que Dios usa para una persona sin Cristo. Por mucho que esa persona diga creer en Dios, ¿cierto? Está muerto espiritualmente. Entonces, estar sin Cristo, hermanos, es realmente una situación desastrosa. Amén. Realmente desastrosa. Sin esperanza. Entonces, realmente se requiere un cambio. Se requiere una conversión. Y esa conversión viene a través de lo que vimos la semana pasada, el Evangelio. Una predicación correcta del Evangelio y un entendimiento correcto de lo que es realmente la salvación, la conversión del hombre cuando viene a Cristo. Ahora, ¿es posible cambiar? ¿Es posible este cambio? ¿Es realmente posible? Sabemos que ya se requiere un cambio. Ahora debemos preguntarnos si es posible cambiar. Hermano, la Biblia no dice que solamente necesitamos el cambio, sino que también la Biblia dice que este cambio es posible. La Biblia enseña que nosotros, o el pecador, ¿cierto?, para venir a Cristo debe primero reconocer que está alejado de Dios, que está separado de Dios, que le ha fallado a Dios, para poder Dios traerle de regreso a Él, para poder Dios tener una comunión realmente con Él. Y lo que Dios dice en su palabra, que eso puede suceder. Y esa es la esperanza que hay. Puede suceder ese cambio de vida. ¿Cuántos de nosotros no estamos maravillados, hermano, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Yo realmente miro mi vida al pasado y yo estoy maravillado con Dios por lo que Él ha hecho. Porque nada es mérito mío. Nada es por mis capacidades. Es por la gracia de Dios. Una nueva vida. Un nuevo comienzo me dio Él. Un nuevo nacimiento. Entonces esas son las buenas nuevas del Evangelio. Esas son las buenas nuevas de lo que Cristo nos enseña. Ese es el mensaje que está en toda la Biblia, hermano, que el cambio es posible. Ahora vamos a ver qué tipo de cambio y para qué es el cambio. Porque algunos malentienden también eso. Entonces hay que tener un entendimiento correcto. No es para autorrealizarse, no es para lograr nuestras metas, no, es con un propósito. Amén. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, hermano, este cambio, esta conversión es realmente posible. La Biblia habla de eso en todos los libros, todas las historias. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Cristo le habla a Nicodemo de este cambio. Este hombre, a pesar de ser un hombre religioso, a pesar de creer en Dios, ¿cierto?, a pesar de cumplir las leyes, de ser moralista, ¿qué necesitaba? Nacer de nuevo. Necesitaba un cambio. Necesitaba la conversión en su vida para poder ser salvo. No basta, hermano, con decir creo en Dios. Necesita una transformación de vida. Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso pensaba que estaba en la religión correcta, persiguiendo a los cristianos, sirviendo a su Dios. ¿Y qué necesitaba? Un cambio. Cristo mismo tuvo que venir a decir: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué pasó, hermano? Pablo vio la luz del Evangelio ese día. Y desde ese momento, ¿qué pasó en su vida? Cambió totalmente. Un giro de 180 grados. Hermano, él perseguía a la iglesia, ahora predicaba lo mismo que predicaban a los cristianos que perseguían. ¿Se dan cuenta? Eso es una conversión. Efesios 2 nos habla de eso. Entonces, hermano, el cambio es posible a través de Dios. Entonces, hermano, ¿qué cambio se requiere? Vamos a ir avanzando rápido en esta pregunta para llegar a la quinta pregunta, que es la que quiero centrarme. ¿Qué cambio se requiere?
La conversión bíblica no es un cambio que nos lleva simplemente, como le decía, a la autorrealización. No es un cambio que nos ayuda. Ahora, yo antes no podía desarrollar mis potenciales y ahora en Cristo puedo desarrollar mi potencial y lograr lo que siempre hemos soñado. A veces se predica ese evangelio, ¿cierto? Venga Cristo y sus problemas se acaban, su familia va a estar sin problemas, ¿cierto? Usted va a ser totalmente feliz, va a lograr todos sus sueños, todas sus metas si llega a Cristo. No, eso no es lo que habla el evangelio. Es un evangelio falso. Así es, amén. Un evangelio sumamente superficial, sumamente atrayente, porque a la gente le gusta eso, le gusta lograr sus metas, pero es sumamente superficial. Hermano, el evangelio es mucho más profundo que eso. Amén. No tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con lo celestial, Amén. con lo espiritual, con lo eterno, Así es, amén. con una salvación eterna. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña que el cambio que nosotros necesitamos es simplemente descubrirnos, ¿cierto? Porque eso anda buscando la gente hoy día, descubrirse, ¿cierto? La Biblia nos llama a cambiar por completo. La palabra arrepentimiento está fuera de muchas predicaciones hoy día. La palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambiar de dirección, cambiar de mente. Cuando Dios nos trae el arrepentimiento, hermano, cambia todo nuestro ser, todo, toda nuestra mente. Y no es algo que yo tengo que hacer, es algo que Dios produce. Nos volvemos de nuestro pecado, al cual amábamos, al único Dios verdadero. Ese es el cambio que Dios produce en nuestra vida. Entonces, hermano, debemos dejar de pensar, y el hombre debe dejar de pensar que somos los jueces de nuestra vida, los gobernadores de nuestras propias vidas, y reconocer que ese rol le pertenece a Dios. Eso reconoce el cristiano cuando cree en Cristo. Que Dios es el dueño de mi vida. Entonces, hermano, esto es lo que es la conversión. Nuestro futuro eterno necesita ser cambiado. El hombre va directo a la condenación, dice la Biblia, al infierno, porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ese futuro, esa eternidad necesita ser cambiada. De muerte a vida, dice la Biblia. Del infierno al cielo. Ese es el gran cambio que necesita el hombre. No es simplemente que debo ajustar algunos cabos sueltos en mi vida. ¿Cierto? Algunos hombres dicen eso, algunas personas. No, es que estaba un poco desordenado. Tengo que ajustarme un poquito. Vivir una vida familiar, eso, y ir a la iglesia cuando eso es ser cristiano. No. Es un cambio radical en mi vida que Dios hace. Y eso le llamamos conversión, a eso le llamamos salvación, nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Hermano, la conversión es estar antes nosotros centrados en nosotros mismos, ¿cierto? Nuestra vida centrada en nosotros. Ahora, en la conversión, estar centrada en Dios, en la adoración a Dios. Eso es lo que Dios hace. De ser culpables ante Dios por nuestros propios pecados a ser perdonados ahora en Cristo. Ese es el cambio. De ser culpables, hermano, de merecer la muerte, la condenación, a ser perdonados y ser herederos del cielo. Y ese es el cambio que necesitamos. Ese es el cambio que se requiere. Ahora, ¿qué involucra este cambio? Algunos dicen que es simplemente una aceptación mental. Cuidado con eso, hermanos. Dice 1 Corintios, vaya a ese texto por favor, capítulo 2, verso 14. Cuidado con ese falso evangelio. O más bien el evangelio liviano. 1 Corintios 2, 14. Esto es un entendimiento incorrecto, hermanos, de lo que es la conversión. Y que probablemente nosotros teníamos antes. Dice ese texto, el hombre natural, ¿cierto? No percibe, hermano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué dice? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se da cuenta por qué a veces nos llaman locos y nos miran como si fuéramos las personas más raras de esta tierra a los cristianos? ¿Qué está diciendo la iglesia? ¿Para qué va a la iglesia? Si no eres mala persona.
Porque para el hombre natural, hermano, el hombre natural significa el hombre sin Cristo, que no ha vivido este cambio, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿nosotros estábamos en esa condición? Sí, nosotros éramos hombres naturales antes de conocer a Cristo. ¿Cuándo entonces percibimos las cosas del Espíritu? Cuando tuvimos una aceptación mental, no, esto es verdad. Y lo acepté y fui a la iglesia y cambié de vida. No, cuando Dios me convirtió. Amén. Cuando hubo una conversión en mi vida. Así es, amén. Entonces, hermano, no es simplemente una aceptación mental, no es que tenemos que tomar una decisión, caminar por un pasillo, llenar una tarjeta, hacer una oración. No, eso no es la salvación. La conversión, hermano, como algunos la conciben, puede ser algo realmente pequeño. Una simple aceptación mental, una simple decisión. Puede involucrar, ¿cierto?, para algunos, mantener algunos estándares morales, ¿cierto?, cumplir ciertas reglas, unirse a una iglesia, anotarse en programas y en actividades de la iglesia. Eso es ser cristiano para algunos. O el ser voluntario y ayudar a necesitados. No. Si usted creía eso, sáquelo de su mente. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que necesitamos un gran cambio, que es volvernos de nuestros pecados, hermano, volvernos de nuestros pecados y caminar hacia Dios. Y eso involucra arrepentimiento. Arrepentirse de nuestros pecados y seguir a Dios. Hermano, la conversión incluye el cambio de corazón hacia Dios. Así le llaman a él. Un cambio de corazón hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Y también el creer y confiar en Cristo y su palabra. Eso es fe. Arrepentimiento y fe. Eso es lo que se requiere para este cambio. Arrepentimiento y fe. Entonces, hermano, el tener un entendimiento no correcto de lo que es la conversión lleva a muchos creyentes, en muchas iglesias, a tener creyentes o a tener personas que creen que son creyentes, que creen que son cristianos, pero no lo son. Cristo juzgó eso en los fariseos. Lea usted Mateo capítulo 25. Vosotros hacéis prosélitos. O sea, hacían miembros a su religión. Pero ¿sabe lo que dice Cristo? Lo hacéis 2 veces más hijos del infierno. Porque predican un evangelio falso, una conversión falsa. Teniendo la palabra de Dios. Ellos tenían la ley. Tenían el Antiguo Testamento. Pero lo hacían 2 veces más hijos del infierno. Creyendo que eran hijos de Dios, pero no lo eran. Lamentablemente, hermanos, pasa eso en muchas iglesias. Spurgeon, este gran príncipe de los predicadores, cuenta la historia que un día caminaba por la calle de Londres cuando un borrachito, ¿cierto?, que estaba apoyado en un poste, le gritó: oiga, señor Spurgeon, ¿me recuerda?, le dijo este hombre. Y Spurgeon le contestó que no, pero dijo: ¿acaso debería recordarle? Dijo: sí, yo soy uno de sus convertidos, le dijo este hombre. Y Spurgeon le dijo: sí, probablemente sea uno de los míos, pero no del Señor. No del Señor. Hermano, la vida cristiana, ¿cierto?, conlleva un cambio de vida. A no ya vivir en esclavitud del pecado. Entonces, buena respuesta de Spurgeon. Dijo: debes ser uno de los míos, pero ciertamente no eres uno de los del Señor. No un convertido del Señor. Hermano, en los tiempos de Spurgeon había un contexto que debemos entender. En los tiempos de Spurgeon había mucha gente que iba por mucho tiempo a la iglesia. Spurgeon llegó a tener más de 23,000 personas en su congregación. Cuando llegó, ¿cierto?, siendo un pastor de 19 años, en la iglesia tenía 200 miembros. Y llegó a tener más de 23,000 personas escuchando sus predicaciones. Y algunos de esas personas, hermanos, hablaban de la Biblia mucho. Incluso habían cambiado ciertos hábitos. Pero Spurgeon reconocía que sus corazones no habían sido cambiados por el poder del Evangelio. No habían sido convertidos. Entonces, en uno de sus sermones, Spurgeon decía: si no hay un cambio radical, si no hay una devoción interna, si no hay amor a Dios, ni oración, ni ninguna obra del Espíritu Santo, entonces cuando dice soy salvo, no es sino su propia afirmación.
Podrá engañarse, pero no se librará, decía Spurgeon. Nuestra oración debe ser: oh Señor, en verdad bendíceme con una fe real, con una salvación real, con la confianza en Jesús, que es la esencia de la fe, no con la vanagloria que engendra credulidad. Dios, presérvanos de bendiciones imaginarias. Vamos a entender y darnos cuenta nosotros de que es posible ser miembro activo de una iglesia, pero sin ser salvo. Hoy hay muchos miembros nominales y miembros activos. Pero eso no dice que esa persona es un convertido al Señor. Una persona convertida, una persona que ha sido transformada realmente por el poder de Dios, que ha pasado de la muerte a la vida, que ya no vive como vivía antes, porque Dios ha transformado su vida. Entonces, hermano, tampoco es una resolución moral. O sea, tampoco es creer que debo ser un poco más moral, que debo comportarme un poco mejor, y eso significa ser cristiano, o sea, vivir por mi propia justicia. No, cuidado con eso también. La salvación, la conversión es más que una resolución moral. Es un cambio que involucra depender solamente de Cristo. No es mi propia justicia la que tiene que salir a la luz. Cristo criticó eso en los fariseos. Recuerda el gran ejemplo de la parábola del fariseo publicano. El fariseo estaba en el templo y decía: no, yo doy diezmo de todo lo que gano, ayudo a la gente, ¿cierto? Eso es la propia justicia. Pensamos que eso a veces es ser cristiano. Yo hago todas las cosas buenas y ni aún soy como este publicano, ¿cierto? Pero el publicano decía que estaba arrepentido, compungido de corazón, y le decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Él estaba siendo convertido por el Señor. Había arrepentimiento y fe en su vida. Entonces, hermano, el cambio involucra depender solamente de Cristo, descansar en Cristo, confiar en Él y confiar en su mérito. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Usted necesita confiar en Cristo, descansar en Él, entregar su vida a Él, y Dios hará la obra. Dios hará la obra. Nuestros corazones sin Cristo están desesperados ante Dios. No importa, hermano, qué tan próspera sea su situación externa. A veces decimos: no, esa persona no necesita a Cristo porque es adinerada, porque tiene casa, tiene auto, tiene todo, no necesita a Cristo. Como si venía a Cristo le va a dar una casa, un auto y... No, hermano. Probablemente necesita a Cristo mucho más que otras personas. No importa nuestra situación exterior. Lo que importa es la relación con Dios. No importa si tiene o no problemas. Algunos esperan los problemas para venir. No importa las situaciones exteriores. Lo que importa es su relación con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? Entonces, hermano, la esperanza del ser humano, la esperanza del hombre es comprender que Dios se hizo carne, que Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió en la cruz en lugar de todos aquellos que confiarían en Él, y que Él se levantó en victoria sobre nuestros pecados y ahora ofrece derramar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, si entendemos eso, hermano, entendemos lo que realmente es la conversión. El depositar una confianza plenamente en Dios, el ser dependientes únicamente de Dios. Esa es la naturaleza del gran cambio, de la conversión. Arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Amén. Ahora, y la pregunta final. Tengo tiempo. Pensé que no iba a llegar a tiempo a este punto, pero gracias a Dios llegué con tiempo. ¿Cómo sucede este gran cambio? ¿Cómo sucede este gran cambio? ¿Hacemos algo nosotros para este cambio? ¿Hacemos algo? Sí, externamente sí. Obviamente sabemos que la salvación es únicamente del Dios soberano, ¿cierto? Pero externamente sí hacemos algo. Jesús mismo llamaba a la gente a hacer algo. ¿Qué tienen que hacer la gente, hermano? ¿Cómo tiene que responder? Arrepentimiento y fe. El pecador, para venir a Cristo, para venir a la salvación, debe responder en arrepentimiento y fe. Cuidado con el creer que la salvación es únicamente un acto del Dios soberano. No tenemos que predicar, ¿cierto? O no tenemos que hacer nada en la persona porque Dios automáticamente, ¿cierto? Quizás mágicamente va a hacer algo en la persona. No.
la persona debe responder en arrepentimiento y fe. Debe venir voluntariamente a Cristo. Debe venir voluntariamente a Cristo. Debe responder en arrepentimiento y fe. Es la conversión. Ahora, lo que estamos aclarando es que no es únicamente de que es por la voluntad del hombre, ¿cierto? Por su voluntad simplemente que él viene a Cristo. No es algo de ejercer su propia voluntad solamente. Es algo que va más allá. El simplemente decir yo creo o el decir yo me arrepiento. Entonces hacemos algo para este cambio. Respondemos en arrepentimiento y fe. Arrepentíos y convertíos. Era el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Cristo. Amén. Arrepentíos y convertíos. Entonces hay un llamado de parte de Dios a creer y arrepentirse al hombre. Ahora, ese creer y arrepentirse no es simplemente, hermanos, tomar una decisión, como le había dicho. Va más allá. Obviamente conlleva una decisión también, la decisión de creer y arrepentirse. Pero si fuera una simple decisión, nosotros podríamos manipularla, ¿cierto? Como cuando se cree que es una decisión. Podría tratar de convencer y estar 4 horas invitando a la gente, ¿cierto?, a venir a Cristo si dependiera simplemente de una decisión. Pero Cristo no le dijo a Nicodemo que tenía que tomar una decisión, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Podríamos presionar, ¿cierto?, como lo hacíamos en algunas ocasiones, presionar a la gente a convertirse, o sea, tomar la decisión si fuera simplemente una decisión. Pero es una conversión. Entonces, hermanos, arrepentimiento y fe. Ahora, Dios es el que obra en nosotros esa fe salvadora. Dios es el que da al hombre el arrepentimiento y la fe. Gracias, Señor. Y cuando Dios le da al hombre el arrepentimiento y la fe, el hombre puede venir ahora voluntariamente y tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero antes no. Y se lo voy a mostrar por la Biblia. Ahora quiero ir a la Biblia solamente. Filipenses 1:29, por favor, ayúdame con los textos. Filipenses 1:29. Segunda de Pedro 1:1. Hermano Juan Jara, Filipenses 1:29. Hermano Daniel, segunda de Pedro 1:1. Hermano Carlos, puede leer Gálatas 5:23. Hermano Juan de Rengo, Romanos 12:3. Hermano Héctor, ¿lo mencioné? No. Ezequiel 11:19. Me corrobora el de Filipenses 1:29, hermanos. Dios obra en nosotros, hermanos, esta fe salvadora. Leanlo fuerte, por favor. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. A vosotros os es concedido por causa de ¿quién? De Cristo. Que no solo creáis en Él. O sea, el creer, ¿por quién es concedido? Por Dios. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Alcanzamos por la justicia de nuestro Salvador una fe, ¿cierto? Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. 22, hermano. 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén, gracias. ¿Qué es la fe? ¿El fruto de qué? Del Espíritu. ¿Quién lo da? El Espíritu. Romanos 12:3. ¿A quién se lo dio? Hermano. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que si con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, Amén. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, para comenzar a realizar este cambio, Dios tiene que cambiar nuestro corazón. No hay en nosotros un ápice de bondad que nos lleve a buscar a Dios por nosotros mismos. Dios tiene que obrar en nuestro corazón primero. Nosotros buscamos voluntariamente a Dios, pero primero Él nos buscó a nosotros. Primero Él obra en nuestro corazón. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó
Primero, Ezequiel 11, 19. Hermano Darío, ¿podría leer Juan 6, 44? Juan 6, 44. Ezequiel 11, 19. Amén. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Amén. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Qué haría Dios? Dios quitaría el corazón de piedra, hermano, y Dios pondría el corazón de carne. Así es. Entonces, hermanos, para la salvación necesitamos que Dios haga un trasplante. Amén. De corazón. Es un trasplante de corazón. Un corazón nuevo. Saca el corazón de piedra y pone ahora el corazón de carne. Saca el corazón incrédulo y pone un corazón con fe para nosotros venir voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Juan 6, 44. Hermano, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así es. Se da cuenta que Dios es el que produce aquella salvación. Mire 1 Corintios capítulo 1. Versículo 18 en adelante. Yo lo voy a leer aquí. 1 Corintios 1, 18. Alguien busque mientras, hermano Juan, Jara, Hechos 13:48. 13:48. Dice 1 Corintios 1:18, hermanos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes. Miren cómo usa los términos. A los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Más para quién? Para los llamados. ¿Por quién? Por Dios, hermano. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Se da cuenta que la Biblia habla por sí sola? Hechos 13:48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Creyeron todos los que estaban ordenados, obviamente por Dios, por la obra que Dios hace, para vida eterna. Pero ellos creyeron. ¿Por qué? Porque Dios trabajó en sus vidas. Amén. Entonces esta conversión, hermanos, viene a través de la palabra de Dios. Por muchos métodos que pueda usar un predicador, no va a convertir a nadie. Yo no convierto absolutamente a nadie. Por muy elocuente que pueda ser un predicador, hermano, no convierte a nadie. No son mis méritos, no es mi predicación, no es mi manipulación. Es Dios el que cambia los corazones. Dios el que obra. Entonces, hermanos, debemos nosotros también entender que somos llamados a predicar la palabra de Dios. A predicar, ¿cierto?, a la gente, a que se vuelva a Dios. A predicar el mensaje que Cristo predicó, arrepentidos y convertidos. A predicar y llamar a la gente al arrepentimiento y la fe. Y que la gente responda voluntariamente a ese llamado. Y sabemos que si responden es porque Dios está obrando en sus vidas. Amén. Entonces, hermanos, siempre la salvación viene a través de la palabra de Dios. Es Dios quien obra. Últimos versículos. Algunas hermanas que puedan ayudarnos, las que quieran. Juan 15, 16 y Hechos 16, 14. Si lo encuentran, diga yo lo tengo y lo lee. Juan 15, 16 y luego Hechos 16, 14. Amén. Amén, hermana. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Se da cuenta que no es una decisión? Es una conversión. No me elegisteis, es decisión, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Conversión de parte de Dios. Hechos 16:14. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. ¿Se da cuenta? Pablo ahí, si usted lee el contexto, estaba predicando a varias mujeres. Y dice que, pero Dios, ¿cierto? Una mujer llamada Lidia, ¿cierto? Dios abrió el corazón de ella para que entendiese lo que Pablo decía. Bueno, ¿y Dios obró? Entonces, hermanos, Dios obra de manera soberana en el corazón de quien Él quiere. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio, llamar al arrepentimiento, como si dependiera de nosotros. ¿Cierto? Embajadores en nombre de Cristo, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, para que, como si Dios rogase, dice, por medio de nosotros, hablemos en Cristo reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que Dios predica. Reconcíliese con Dios, crea en Cristo, arrepiéntase, y Dios va a cambiar su vida. Amén. Entonces, hermanos, Dios obra de manera soberana. La iglesia primitiva, recuerda Hechos capítulo 2, Dios había derramado el Espíritu Santo, los apóstoles estaban predicando el Evangelio. ¿Y qué pasaba? El Señor añadía los que habían de ser salvos. Amén. El Señor añade, hermano. El Señor añade. Es por esto que debemos tener un entendimiento bíblico de lo que es la conversión, para predicar, hermanos, bíblicamente el Evangelio y ser una iglesia sana. Ser una iglesia sana, sobre todo en este punto fundamental que es la salvación. Una iglesia sana. Vamos a orar al Señor para cerrar. Hermanos, ese es el llamado.